Vamos a continuar entonces ahora con la parte 2 del round de eliminación y vamos a hablar en esta oportunidad de las pruebas diagnósticas y vamos a comenzar con las pruebas diagnósticas de orina directamente, y la primera que vamos a mencionar es el urocultivo, que es un método utilizado para la identificación del número y los tipos de bacterias presentes en la orina en sospecha de infección. Así se ve tal cual una plaquita que se cultiva, ¿no es cierto?, con unas gotas de orina, y se permite que los microorganismos que están dentro de esa orina, que debieran no tener ninguno, ¿no es cierto?, proliferen y se miran al microscopio y se detecta cuál es el microorganismo que está creciendo. ¿Cuál es la interpretación del urocultivo? Se habla de colonias o de unidades de colonia, ¿ya?, que son las UFC por ml. Menos de 10.000 unidades de colonia por ml se considera contaminación, o sea, quiere decir que estuvo mal tomado. Entre 10.000 y 100.000 unidades de colonia se considera sospecha de infección, y mayor a 100.000 se considera infección. Y acá está lo que significa el UFC, que yo les decía que se llaman las unidades, ese es el término correcto, unidades formadoras de colonia, pero lo que se observa principalmente son, se habla de colonias, ¿ya? Las indicaciones para este examen, cuando se solicita en sospecha de infección urinaria, cuando tienen alguna sintomatología que a ustedes los hace sospechar de que tienen alguna infección urinaria, como dolor, como, digamos, pujo, o como, digamos, aumento en la frecuencia urinaria. El uso prolongado de sonda urinaria también se controla con urocultivo para evitar, ¿no es cierto?, para ir controlando la presencia de infección. Y en infecciones del tracto urinario de repetición o con resistencia a la antibioterapia, ¿ya? En general, esas son las tres indicaciones habituales del urocultivo. Vamos a ver los electrolitos y vamos a tener electrolitos urinarios que se solicitan en insuficiencia renal y en algunas tubulopatías, ¿ya? Y los electrolitos séricos, que de esto hablamos ya en la clase del round de líquidos, también se solicitan en la insuficiencia renal, en el desequilibrio hidroelectrolítico, en las tubulopatías, en las terapias con diuréticos y las terapias con corticoides. Recuerden que cuando uno dice electrolito urinario, es la cantidad de electrolitos como sodio, potasio, cloro en la orina, en una muestra de orina. Y cuando uno habla de séricos, quiere decir que corresponden a las concentraciones de los electrolitos, pero en muestras de sangre. Vamos a tener el examen general de orina o la orina completa, ¿ya?, que cualquiera de los dos nombres que ustedes utilicen es el correcto. Es un examen físico y o químico de la orina y comprende una serie de pruebas químicas y microscópicas para evaluar enfermedades que provocan la aparición de metabolitos anormales, que son productos de la descomposición, ¿no es cierto?, en la orina, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tomar es una muestra de orina de aproximadamente entre 50 a 100 ml de orina, y se van a hacer dos tipos de examen. El primero es un examen de tipo físico, ¿no es cierto?, donde uno la mira, la huele, le mira, ¿no es cierto?, la transparencia, si tiene sedimento o no tiene sedimento, y lo que es la química, donde se hace un análisis más profundo para ver los componentes que pueda tener esa orina. ¿Cómo se toma la muestra del examen general de orina o el examen de la orina completa? Cualquiera de los dos términos es correcto. El método de recolección tiene que ser siempre la primera orina de la mañana, tiene que hacerse antes de la primera orina una limpieza cuidadosa de los genitales con agua y jabón, ¿no es cierto? La muestra se toma del segundo chorro, o sea, ustedes hacen un poquito de orina en la taza del baño y después en un frasco que debe ser estéril, ojalá, o limpio, digamos, se deja caer el segundo chorro, ¿no es cierto?, hasta más o menos llenar un frasco de 50 a 100 ml. ¿Qué es lo que se evalúa? Como yo les decía, se evalúa el aspecto macroscópico y microscópico de la orina, ¿ya?, que era lo que yo les explicaba de lo que se miraba.
Y en los niños habitualmente hay una dificultad para la recolección porque al niño uno no le puede decir, ay, aguántate ahí para tomar el frasco. No, eso no se puede hacer, por lo tanto se van a utilizar algunas bolsas recolectoras especiales que se adhieren, ¿no es cierto?, hasta que el bebé o el niño menor tenga ganas de orinar. El examen general de orina, lo que se evalúa son el aspecto y color de la orina, que como yo les decía, las bilirrubinas en orina, la glucosa, si es que hay presencia de glucosa o no, no debiera haber presencia en una orina normal, hemoglobina tampoco debiera haber presencia en una orina normal, cuerpos cetónicos o cetonas que tampoco debieran haber presencia, los nitritos, el pH de la orina que tiene un pH ácido, las proteínas que no deberían haber y el urobilinógeno que también es otro componente de la orina. Recuerden que hay elementos en la orina que no deberían estar porque el riñón es capaz de filtrarlos, ¿ya? Recuerden que solo filtra iones o cationes, ¿no es cierto?, electrolitos, digamos, pero no filtra elementos más grandes como proteínas o nitratos o glucosa. Por lo tanto, son elementos que a nosotros nos van a indicar que hay alguna patología detrás. El color debiera ser claro, ¿no es cierto?, y cambia en la diabetes insípida y cambia con la ingesta de líquidos. Ustedes mismos se pueden hacer el experimento, ¿no es cierto?, un día de tomar menos agua y se van a dar cuenta que el color cambia a un amarillo concentrado, ¿ya? Mientras más transparente la orina o mientras más claro el amarillo que tenga es, digamos, tiene menor cantidad de elementos y está más diluida, ¿ya? En general, en este tipo de diabetes aparece más bien blanca, con una suerte de espuma por la presencia de glucosa en la orina. Cuando es de color ámbar, que es como un color medio anaranjado, quiere decir que estamos frente a una deshidratación, a una oliguria, a una nefritis o a una retención de líquidos o una insuficiencia renal. Cuando está color rojo, tenemos que descartar, ¿no es cierto?, que la persona haya consumido mora o remolacha o beterraga, ¿ya? Y que no tenga una hematuria, ¿ya? Si es naranja, hay algunos medicamentos que producen la orina naranja, como la rifampicina, que es un naranjo bastante fuerte y la gente generalmente se preocupa. Y hablamos de que es turgente, que tiene restos de bacterias, células de descamación, sangrado, fibrosis o litiasis, cuando tiene algún sedimento importante. Aquí hay un color que falta, que es el color verde, que se produce cuando toman o comen apio, mucho apio, o comen mucho espárrago. La orina sale con un color medio amarillento verdoso, que es normal también. El aspecto va a ser turbio cuando tenga restos de bacterias, células en descamación, sangrado, fibrosis y litiasis, y lo normal es que debiera ser totalmente transparente y clara, ¿ya? Eso es lo normal. Las bilirrubinas no deberían existir en la orina, pero pueden encontrarse rastros de urobilinógeno y la presencia revela obstrucción de los conductos biliares. Generalmente cuando hay alguna litiasis biliar, nos vamos a encontrar con restos de urobilinógeno en la orina. La glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, aparece cuando el nivel de glucosa en sangre excede la capacidad de reabsorción de los túbulos renales y cuando el filtrado glomerular contiene más glucosa que la que el túbulo puede reabsorber. O sea, cuando la persona está muy descompensada de su glicemia, va a tener valores elevados de glucosa en la orina. La glucosa también es un elemento que no debiera estar presente en la orina. No debiéramos encontrar glucosa en forma normal. Algunas personas que han tenido diabetes por mucho tiempo, que tienen enfermedades del riñón, tienen un umbral de excreción renal muy alto y no aparece la glucosuria hasta que el nivel de glucosa sanguínea es muy elevado. ¿Ya? A veces, en general, el riñón se acostumbra a reabsorber esa glucosa, sobre todo cuando las personas han estado muy descompensadas por
mucho tiempo y no va a aparecer esa glucosuria hasta que estemos hablando de valores sobre 400 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. La hemoglobinuria ocurre cuando los glóbulos rojos terminan su ciclo de vida, ¿no es cierto?, aproximadamente de 120 días, y se reciclan para formar un glóbulo rojo nuevo. ¿Ya? Si el glóbulo rojo pasa a través de la orina, quiere decir que el riñón tiene algún problema, ¿no es cierto?, que no está filtrando bien. Ahora, esa función de eliminación del glóbulo rojo y reciclado se va a llevar a cabo en el vaso, en la médula ósea y en el hígado, pero si los glóbulos rojos se desintegran en el sistema vascular, la gran mayoría de esos elementos quedan libres en la sangre, pero si es mucho, la destrucción de glóbulos rojos va a pasar a la orina. La otra forma en que van a encontrar glóbulos rojos en la orina es que haya derechamente un sangrado a nivel renal. La cetonuria aparece cuando hay consumo de grasas excesivo, ¿no es cierto?, con falta de carbohidratos, que es un poco lo que se hace en estos momentos para adelgazar, ¿no es cierto?, la dieta cetogénica o que en el fondo hace que la grasa del cuerpo se vaya quemando por el bajo consumo de carbohidratos. ¿Ya? Ahí aparece la cetonuria y va a aparecer también la eliminación a través de la orina. La cetonuria se produce en el ayuno prolongado, la inanición, la caquexia, la estenosis gástrica, el cáncer esofágico o algunas dietas como yo les comentaba. En los niños, cuando hay vómitos intensos, trastorno hidroelectrolítico, fiebre prolongada, cuando hay muchos vómitos en el embarazo, cuando hay una intoxicación anestésica, también se produce la cetonuria, y cuando hay trastornos gastrointestinales. La cristaluria indica la existencia de cálculos renales y cuando ustedes tengan o se han tenido alguna vez o algún familiar ha tenido cálculos renales y le han pedido que guarde la piedrita para ver de qué están compuestos los cálculos renales, se van a encontrar que dependiendo de eso es los cambios que ustedes van a tener que hacer en la dieta para que no vuelvan a tener cálculos renales. Los cristales en la orina pueden ser de fosfatos, carbonato cálcico, ácido úrico, oxalato o cistina, e incluso de una combinación de varios de ellos. ¿Ya? El análisis de los cristales o de la litiasis, digamos, del calculito en sí, es muy útil para saber cómo se va a tratar a futuro esa persona para que no vuelva a hacer cálculos renales. El ácido úrico es producto de la degradación de proteínas, se produce en un exceso de producción, hay un exceso de producción por catabolismo, o hay una deficiencia de eliminación, o derechamente existe una gota, ¿ya? Que en el fondo la gota es una enfermedad donde hay un acúmulo de ácido úrico en las articulaciones generalmente que se produce inflamación y generalmente se produce por comer mucha carne o muchas proteínas, sobre todo del orden de los mariscos o proteínas de alta biodisponibilidad. La densidad es la capacidad para concentrar y va a depender de la ingesta de líquidos y en el fondo lo que se mide es la concentración de urea y cloruros. La isostenuria, que es la densidad normal de 1010 a 1030, que aquí ojo que no tiene unidad, solamente se habla de 1010 a 1030. La hipostenuria es menor densidad de lo normal y el aumento de la densidad se produce generalmente por glucosa o algunos materiales de contraste como el yodo radioactivo que se utiliza para algunos exámenes. La densidad también informa acerca del estado hídrico, aumenta la densidad en caso de deshidratación y disminuye en caso de retención de nitrógeno ureico, liguria, daño renal en evolución. ¿Ya? El sedimento urinario, en condiciones normales la orina tiene un cierto sedimento,
pero no contiene células o su número es muy escaso y no contiene tampoco microorganismos ni otros sólidos como proteínas o cristales. O sea, hay un sedimento que es normal, pero no debiera contener ninguna de estas cosas que yo les acabo de nombrar. El sedimento urinario contiene cilindros, pueden tener, ¿no es cierto?, sedimento de tipo hemático, que tiene que ver con las glomerulopatías, hemoglobínicos, posttransfusionales y nefritis aguda, ya que tiene que ver con la destrucción, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos, epiteliales, que tiene que ver con células tubulares degeneradas y descamadas que se producen generalmente en las nefritis agudas y crónicas. Y cuando hay bacterianos o leucocitarios, estamos hablando de pielonefritis. Y ahí ustedes van a identificar claramente cuál es la orina de esa pielonefritis, porque generalmente es una orina blancuzca con una capa que queda flotando, ¿ya? Que es una cosa blanca, densa, que generalmente tiene que ver con leucocitos productos de la inflamación y de la infección que se está dando en el riñón. En relación a la química sanguínea, vamos a tener que la química sanguínea va a medir los niveles de muchas sustancias químicas que son liberadas por varios tejidos en el cuerpo y cuyas cantidades en la sangre pueden reflejar anomalías en los tejidos que las secretan. Por ejemplo, vamos a tener el BUN, que ya lo vimos, de 7 a 20 miligramos por decilitro, el cloruro sérico, también lo vimos, de 101 a 111 milosmoles, el CO2 de 20 a 29 milosmoles, la creatinina, que este es un elemento que nos va a permitir determinar la filtración del riñón, ¿ya? Y para hacer, digamos, para que ustedes tengan una idea, hay un examen que se toma comparativo de la creatinemia, se toma un nivel sérico de creatinina primero y después se toma la creatinina en orina, ¿ya? Y con eso se hace una comparativa y se ve cuánto es más o menos la filtración del riñón. El examen de glucosa, entre 64 y 128 miligramos por decilitro, recuerden que todo esto es en sangre. El potasio sérico de 3,7 a 5,2 miliequivalentes por litros. El sodio sérico entre 136 a 144 miliequivalentes por litro. Recuerden que estos rangos pueden variar un poco, ¿ya? Y va a depender también del laboratorio, pero básicamente los rangos son más o menos los que aparecen acá y los que aparecen en su clase de RAW de líquidos. La urea está relacionada con la ingesta de proteínas nuevamente, disminuye en caso de desnutrición proteica y las hepatopatías, y aumenta por los síndromes febriles, la ingesta de proteínas elevadas y las nefropatías. La creatinina, como yo les decía, mide la tasa de filtración glomerular, producto de la degradación del músculo, ¿ya? En mujeres que tienen menor masa muscular, ¿no es cierto?, va a tener menor presencia, y el valor normal en la sangre es de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro, disminuye en distrofia muscular, en la miastenia gravis, aumenta en la insuficiencia renal crónica, en las miopatías, la preeclampsia, la deshidratación, la necrosis tubular aguda y en caso de convulsiones. Con eso, chiquillos, terminamos por ahora las pruebas de laboratorio y vamos a ver a continuación las pruebas de imagen que nos van a orientar en relación a los diagnósticos de eliminación urinaria.